Bueno, Fernando, contanos un poquito, recordanos cómo fue este crimen y en qué situación que está. Bueno, primero gracias por la invitación. Este es, sin lugar a dudas, en la historia criminal de la Ciudad de La Plata, el caso más sangriento conocido hasta hoy, incluso teniendo en cuenta lo que fue el caso Barreda. Esto queda claro viendo la escena solamente, las imágenes del lugar del hecho. Por este caso hay una persona condenada a reclusión perpetua, que es Javier Quiroga, y hay una persona absuelta, que es Osvaldo Martínez, el llamado Karateka. Quiroga, estábamos hablando de aquel albañil que estaba trabajando en la casa. Exactamente. Él tenía una relación de confianza con Susana de Bártole, quien es la mayor de las víctimas, la madre de Bárbara Santos, y fue un caso que marcó muchísimo a la Ciudad de La Plata, en virtud también de cómo trabajaron y cómo no los funcionarios judiciales, porque se instaló una hipótesis acusadora, caprichosa, entiendo yo, contra Osvaldo Martínez, que los medios de comunicación en muchos casos la alimentaron esa hipótesis, y los funcionarios judiciales hoy siguen siendo los mismos. Nada cambió desde ese entonces. No hay ningún tipo de acusación por parte del Estado para estos funcionarios, que sí, es un peligro realmente que sigan señalando con el dedo a cualquier ciudadano aquí en La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Muchos tienen investigaciones importantes, y hablo principalmente del fiscal Álvaro Garganta y el juez de garantías Guillermo Atencio. Este caso también tiene hoy a un testigo que en el momento fue estrella, que hablamos de Marcelo Tagliaferro, el remisero, quien se tiraba de cabeza ante cualquier cámara de televisión para decir algo que finalmente no fue, y se comprobó que mintió, ¿sí? Él dijo que vio a Osvaldo Martínez la noche de los hechos en la casa en donde ocurrieron los hechos, y no solo no lo pudo probar, sino que además su declaración quedó fehacientemente comprobada que era interesada y carente de sustento. Él cambiaba su versión conforme a lo que se conocía del caso. Es decir, ¿qué hay que agregarle a eso? Que se anotó para la recompensa de 300.000 pesos que daba el Ministerio de Seguridad en ese momento, a cargo de Ricardo Casal, para quien pueda dar información para esclarecer este hecho. Tiene algunas similitudes con el caso Candela en cuanto a que estamos también en 2011, en ese momento, en un año electoral, donde todo tenía que cerrar rápido, sin ningún inconveniente, no había lugar a problemas con la policía, no había lugar a problemas con la justicia, y la hipótesis del novio celoso, karateka y posesivo cerraba perfecta. ¿Y cuáles son las pruebas que pesan sobre el único acusado en este caso? ¿Cuál habría sido el móvil o el motivo que tuvo para llevar adelante este crimen? Bien, la investigación que hice muy a contracorriente de la versión oficial realmente, y costaba mucho realmente entender cuáles fueron los motivos, cuáles eran las pruebas, porque estuvieron 180 días los investigadores con un ADN que no sabían de quién era. ADN en el portero, ADN en las víctimas, debajo de sus uñas, ADN en las pisadas con sangre que había en la vivienda. El asesino se llevó sangre de sus víctimas, ¿sí? Hablamos de Javier Edgardo Quiroga, y esas pruebas tenían como nombre NN, NN1. No sabían de quién era. 6 meses después de que a Martínez lo detienen, cae Quiroga, ¿sí? Lo cierto es que las pruebas con Quiroga son indubitables. Quiroga también tiene un perfil psicológico que lo mostraba como calculador, lo mostraba como una persona violenta, agresiva, que cayó en drogas, y al caer en drogas, sumado a su temperamento, él tiene una discusión con Susana de Bártole en la cocina. Sí. Ahí se desencadena todo. Ellos discuten por algo que hoy no se sabe, se cree que dinero, y que se llevó plata del lugar, ¿sí? Se habló en un momento también del móvil de la droga, que en esa casa había droga, eso no se pudo comprobar, pero la primera de las víctimas en ser atacadas es Susana de Bártole. Si hubiese sido un novio celoso, molesto y posesivo, como se dijo que eso era un elemento para cargar contra Martínez, la primera víctima hubiese sido su novia, Bárbara Santos. Pero la primera de las víctimas, lo dijeron los peritos, fue Susana de Bártole. Y la secuencia de los hechos dan Susana, la niña que estaba en la habitación de su abuela, Bárbara Santos, que se estaba bañando, y después llega Marisol Pereira, que no era amiga de Bárbara, era amiga de Susana. O sea, en orden de testigos, ¿habría sido la secuencia de asesinatos? En realidad eran víctimas en ese momento, digo. No, digo, de testigos del hecho, digo, sí, la sí, fue sí, matando sí. para no tener testigos del primer crimen. Lo que se conoce como criminis causa, para procurar su impunidad, digamos. Mata a las primeras de las víctimas, y independientemente de que en el lugar estuviesen esas mujeres
o un hombre o cualquier otro ser vivo, él lo hubiese matado. ¿Y este hombre nunca se quebró, nunca Sí. en su declaración? Sí, ¿qué dijo? Sí, se quebró, pero no oficialmente. Cuando Quiroga es detenido, comparte celda con Oscar Peña de Vito. Yo lo planteo en el libro, Oscar Peña de Vito es un recluso con el que él pasaba mucho tiempo, por el solo hecho de estar preso. En un momento se quiebra y le cuenta a Oscar Peña de Vito que estuvo junto a otro hombre en el lugar llamado Carlos Daniel Videla, mejor amigo de Quiroga. Yo abogo a esa hipótesis, porque los detalles que da Peña de Vito cuando declara en otra fiscalía, que no es la de Garganta, encajan muy bien con lo ocurrido en la escena, con lo que se ve en el lugar, con los tiempos, con los horarios de esa noche. Y el fiscal en ningún momento quiso profundizar en esa declaración de Oscar Peña de Vito. Yo creo que ahí, en esa declaración que tiene la fiscal Ana Medina, en la causa en donde Taliaferro está procesado por falso testimonio, está la verdad del caso. Quiroga hoy está preso, ¿por cuánto tiempo? Tiene una condena a reclusión perpetua en la unidad 9 de Villa Elvira. Esos son 25 años. Yo imagino que no va a tener ningún tipo de beneficio, ¿sí? Por semejante hecho, porque liberar a Quiroga luego de que se comprobó claramente que él estuvo en el lugar y él mató a las 4 Se mujeres. están liberando genocidas. Sí, uno quiere todo creer, podría pasar. piensa mal y acertarán, dicen, pero uno quiere creer que no va a pasar. Pero yo entiendo que falta alguien que está afuera y que no es Martínez. ¿Por qué decís que falta alguien? ¿Porque Quiroga solo no pudo? ¿Porque necesitó a alguien para ocultar semejante Exactamente. crimen? Porque Quiroga se fue con alguien del lugar. Alguien se lo llevó a Quiroga. Y manchado de sangre y con todo el ADN que vos decís, ¿no? Él dice que llegó en bicicleta. Esa bicicleta nunca se encontró. En las cámaras de seguridad no aparece así. Él dice que llega a la casa para hacer un arreglo que le pidió la señora Susana. Uno más de tantos, porque él había hecho muchos. Y fue a arreglar cosas sin herramientas. Eso es otra de las cosas que llamó mucho la atención en su declaración. Que hay que decirlo, Quiroga en su declaración, que es 6 meses después de que detienen a Martínez, él ya había visto por televisión toda la trama. Lo más fácil era culpar a Martínez. Y así lo hizo. Y por un momento le salió bien, porque encajaba en la hipótesis del fiscal, en la hipótesis del juez, en la hipótesis mediática, cerraba todo. Martínez estuvo un tiempo detenido, ¿verdad? Estuvo 6 meses detenido, una tanda de 2 meses y otra de 4. La Cámara lo libera y en el juicio hay un fallo unánime. Los 3 jueces, después de escuchar a 150 testigos, no es que escucharon a 10 personas. El fiscal, al fiscal le dijeron, anda vos a defender tu hipótesis a juicio, porque muchas veces los fiscales de instrucción no van al juicio. Tuvo que ir. Se sienta Martínez a declarar, no le hace ninguna pregunta. Entonces, ahí quedó de manifiesto que la acusación se caía. Tenés 3 jueces de tribunal oral y criminal unánimes en este fallo. Los jueces de casación, que ya resolvieron y dijeron, Martínez inocente, Quiroga es el culpable, Taliaferro es el que miente. La Suprema Corte bonaerense, lo mismo. Les queda una instancia a quienes no están de acuerdo, que son los familiares de las víctimas. Uno respeta el dolor, yo lo respeto. Puede no estar de acuerdo con la hipótesis, yo me meto en la hipótesis criminalística, nada más. El dolor de ellos es incuestionable. Porque el padre de la nena estaba bastante firme, ¿no? Acusando a Martínez en su momento. Y el señor Pereira también. Uno los entiende y hay que estar ahí también, pero no por eso voy a abogar a las hipótesis de ellos. Yo entiendo con los elementos que hay en la causa que tiene más de 12 cuerpos. ¿Y esta persona que vos decís, este cómplice que habría tenido Quiroga, lo ubicás dentro de su entorno? Sí, ellos se conocían. Videla lo ha ido a ver a Quiroga muchas veces a donde está preso. Le ha llevado mercadería para que él se sienta más cómodo. Uno puede creer que hay un pacto entre ellos. Me perdí, ¿Videla quién es? Videla era el mejor amigo de Quiroga, el que yo entiendo que se lo llevó al lugar. ¿Quién lo pasó a buscar? Sí, porque la última pisada con sangre termina en el cordón en donde estacionó un auto. Está en diagonal. De ahí no se fue en bicicleta Quiroga. De ahí se fue en un auto. Alguien se lo llevó en auto.